Espero que todos estén bien de aquel lado y bueno, aquí regresamos un tema más, pero este tema me parece como los otros, ¿no? No estoy desdeñando de ninguno. Pero sí, súper interesante porque es muy abarcador. Ya les voy a explicar en breve tiempo, porque es un tema muy amplio, la verdad, que no le hace justicia, qué sé yo, unos breves minutos. Ni siquiera 60 minutos, que es una hora que muchos no aguantamos una hora de contenido, ¿verdad? Por eso está TikTok. Ha sido tan famoso porque no nos cabe en la cabeza tanto contenido, preferimos fragmentarlo y que sin argumento alguno, una píldora es una especie de... Aunque queda muy grabado, eso sí, la cuestión es qué es lo que está quedando grabado, ¿no? Ese es el gran problema. Es como, hay una frase que en algún momento la voy a explicar en rápidamente, que es mucho de lo que últimamente se aprecia como contenido, porque es tan corto, una vez más, que parece que por corto suficiente. Espérenme que estoy haciendo un check-in aquí rapidito. Porque sí que vale la pena en alguna oportunidad traer esto en un tema interesante. Ahí escuchan un sonido de fondo porque se encendió algo, pero sí. Es como los aforismos. Estos aforismos que son ideas muy cortas, sucintas y que a lo mejor suficiente, no tanto como explicativas, sino porque están allí, todo está implícito, se supone, deja mucho a la imaginación, no deja una idea fijada, por lo menos no única. La interpretación puede ser diversa, aunque sí que está inclinada o apunta a cierta idea que muchos pudieran interpretar, llegar a la misma interpretación, tener una misma interpretación que se hace común. Los aforismos. Ya después yo voy a explicar de eso, de los aforismos. Pero sí, ¿qué es una idea sólida? ¿Sólida por qué acaso? Entonces el tema en cuestión viene a hablar de la institución. Una institución, ¿qué significado tiene o le llega a su mente cuando escucha la palabra institución? Institución. Se puede definir institución como una organización establecida, algo fijo, algo que definitivamente tiene la idea de fundado y que fija como un status quo un establecimiento, ¿sí? Un establecimiento que tiene la idea de dejar eso en un terreno que sencillamente todos nosotros tendríamos que amoldarnos a ello. Eso nos da la idea de que una institución puede ser, por ejemplo, una organización que ya refleja unos ciertos parámetros que previamente están establecidos con el fin de que quien llegue allí sencillamente tendría que ajustarse y no ajustarlos a lo que uno pudiera venir a lo mejor bajo una conveniencia. Es fijo en cuanto a dogmático también. Es algo que definitivamente no se quiere romper porque ha sido quizás por eficacia probada la mejor fórmula posible, conocida. Entonces da la sensación de seguridad, de control. Ahora, también se nos viene a la mente instituciones como el liceo, la escuela, la universidad. Por cierto, la palabra liceo viene de Aristóteles. Él fue el que fundó el liceo y la escuela de los paripatéticos, que eran los seguidores de Aristóteles, que sencillamente lo que hacían era
reflexionar sobre lo que él decía. Lo tenían como su maestro, eran discípulos de Aristóteles. Estas escuelas eran designadas en Grecia, ya saben de qué estamos hablando, pero ¿cuál fue, por ejemplo, la escuela? Y aquí pudiéramos hacer un check-in también al respecto. La escuela que fundó Platón, porque él también fundó una escuela. Quizás salgan algunos sonidos aquí del check-in que estoy haciendo. Ajá. Ok, Platón fundó una escuela para cultivar la matemática. Ahí estaban los retóricos. Bueno, en realidad eran los dialécticos. Los retóricos vendrían siendo la oposición a los dialécticos. ¿Sí? Entonces estaban esta serie de reglas, digamos, fundaban en función a una metodología para indagar y tenían ya ideológicamente ciertos criterios preestablecidos que servían de compromiso ontológico también. ¿Sí? Era una razón de ser, en pocas palabras. Ahí estaba la academia de Atenas. Entonces la academia es una escuela filosófica fundada por Platón. El Liceo, sabemos ya, como lo acabo de decir, lo fundó Aristóteles. Y también existía, y quiero traer esto a colación porque se nos viene a la mente que estos términos academia, escuela, que escuela no es otra cosa que un método o una corriente definida por una metodología de estudio. Escuela tiene que ver con no solamente la primaria, sino que va más allá de eso. Por eso es que decimos la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles, la escuela de este otro personaje que aquí yo lo he nombrado muchas veces, que tiene que ver con los cínicos. ¿Y cuál era la escuela de los cínicos? Escuela de los cínicos. De los sofistas también. Vamos a buscar la escuela de los cínicos para que tengan una idea. Ya yo lo tengo en mente, pero sí que es interesante saberlo. Ellos tenían una escuela que fue fundada en la antigua Grecia también, a mitad del siglo IV, antes de la era cristiana. Y su fundador fue Diógenes. Imagínense, Diógenes, quien era un cínico al extremo, ¿no? Enseñaba que la felicidad y la virtud son el fundamento y eso está en independencia de las condiciones exteriores de vida. Así que la filosofía que se manejaba o la escuela que imprimía su metodología y su razón de ser o compromiso ontológico tenía que ver con ver la felicidad como algo intrínseco, no dependiente de factores externos. Entonces, denigraba de lo que era en relación a la vanidad de la vida, en referencia a artículos y cosas que excedían, y que más bien ir en pos de ello como un deseo es más bien crear una necesidad, y crear la necesidad de algo es básicamente ser infeliz si no lo tienes, porque si este deseo es pospuesto o no se alcanza, definitivamente de eso va a depender tu felicidad. Es frustrante, la verdad. Así que las restricciones de la necesidad, es decir, yo no necesito nada, prescindir de algo, no porque estoy haciendo apología de la pobreza ni nada, sino que sencillamente no lo necesito para ser feliz. Esta era la escuela, o en torno a lo que se desarrolló la escuela de los cínicos, que por cierto, se me viene a la mente otra escuela aquí que tiene que ver con ya no de los cínicos, sino los epicúreos.
y voy a chequearlo aquí rapidito para compartirlo con ustedes. Ya vamos a devolvernos al tema y ver qué relación tiene este con todo lo que estoy diciendo ahora. La escuela de Epicurio, y por eso es que, bueno, de Epicuro, epicurismo, que era el movimiento en cuestión que fue fundado alrededor del año 307 a.C. La filosofía práctica era la que pregonaba esta escuela, y la concepción, o otra vez más, una vez más, mejor dicho, la razón de ser o el compromiso ontológico de esta escuela tendría que ver con la búsqueda de una mejora por la vida mediante el placer moderado, el placer moderado y el cultivo de la amistad. Entonces, ¿cuál era esta escuela en cuestión? Ya le voy a decir, y por eso es que la traigo a colación, porque tenía, a diferencia de las otras escuelas, Epicuro sí, él de alguna manera tomó en cuenta a las mujeres, que básicamente estaban como la filosofía occidental y todo lo que tiene que ver con Occidente, ya entendemos desde Grecia, la Grecia antigua, no estaba tomando en consideración a las mujeres. Qué raro, ¿no? No, la mujer siempre ha sido históricamente relegada, pero en la escuela de Epicuro sí que se aceptaba a las mujeres, ¿sí? Aquí vemos que esta escuela se llamaba El Jardín, y las ideas del Jardín, haciendo un check-in aquí, por eso estoy leyendo y volteando de este lado, ya voy a retomar bien la cámara y la visual directa con los que están del otro lado, pero igual algunos solamente escuchan esto, para eso es un podcast, para que se escuche. Pero si ven, mucho mejor. Yo por aquí tengo muchas imágenes que mostrar también en YouTube. Tengo tiempo que no lo pongo en Spotify. Ya veré cómo hago para ponerlo allí también. Lo cierto es que el jardín de Epicuro, era esta famosa escuela donde se hacía de forma abierta, pregonando la amistad. Era habitual que esta academia, bueno, en esta escuela no, porque la academia ya sabemos que es de Platón y el liceo era de Aristóteles. Entonces, la que se denominaba la escuela del jardín era de Epicurio, ¿sí? Aquí se hacía de todo, se jugaba, la actividad lúdica era prevalente, también habían juegos, si se quiere catalogar de pura cuestión que tiene que ver con el deseo de la carne, comer, practicar actividades entre ellos, incluso sexuales de manera abierta. Era muy progre de lo que pudiéramos equiparar a algo hoy, ¿no? Y muy liberal, un liberalismo muy desbordado que tenía que ver con la búsqueda de la felicidad a través de, como ya les decía, la amistad. Se basaba en relaciones muy interpersonales, una educación como pudiéramos denominar ahora, pero esto sí que llevado al extremo, donde no había ninguna barrera de las cuatro paredes, sino completamente, sí, aprendizaje social, aprendizaje cooperativo, si se quiere, y muy pequeña, compuesta especialmente por discípulos que sí que tenían en común mucho, y se pregonaba mucho entre ellos la retórica, poemas y todo este tipo de cosas. Bueno, ya voy a dejar esto hasta aquí porque sirve para continuar hablando de lo que le decía, la institución. La institución ya sabemos que en principio tiene que ver con algo fijo. La academia la fundó ¿quién? Platón. Y el liceo, Aristóteles. Y el jardín ya viene de la idea de Epicuro, sin hablar de aquella enseñanza muchísimo más abierta, llevada al extremo de los cínicos, ¿sí?
entre ellos Diógenes, que se le asume como el fundador de esta escuela. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto al principio y sirve para fijar la idea esta de institución como una organización establecida, un status quo, una forma ya de antemano que fija? Porque todo esto va mediado por el lenguaje. Ahora, el lenguaje solamente es un medio, es pura retórica o también crea. El lenguaje, y aquí tengo unas notas para seguir la línea argumental de pensamiento, porque se puede perder en medio de tanta conversación y yo quiero hacer esto de la manera más, no sé, comprensible. Casi siempre es la meta y lo deseable sería conectar un tema con otro sin que la desvinculación se pueda quizás notar como que, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto otro? Sí que la escuela hoy también tiene que ver con lo mismo de enseñanza formal, tiene que ver con el lenguaje. A su vez la lengua en relación a la escuela, que se ve como algo ideológico, uno no necesariamente lo relaciona directamente con lo pragmático. Mucha gente se frustra, por ejemplo, en cuanto a la manera de enseñar y la filosofía y todo lo que implica la ideología, que se pierde en mucha retórica que para Aristóteles era algo ya no muy bien visto, tampoco lo era para Platón. Y bueno, nada que decir que el mismo Platón nos cuenta de su maestro, ¿verdad? Que tiene que ver con esto del método socrático. Sócrates no tenía mucha afinidad, más bien cierta adversión sí, con los retóricos, con los poetas, que todo lo que ellos decían era pura palabra, que al fin y al cabo no contribuía a nada que trascendiera, algo que corrigió y puso en, en cuanto a tambalear todo este sistema aristotélico cristiano, si le queremos llamar así, así por lo menos sí que lo llamó Nietzsche, ¿sí? Que él le cayó a martillazo a toda esta ideología que tenía que ver con las relaciones de poder mediante el lenguaje, y sí que venían de allá, de la Grecia antigua, desde donde se edificó también los sucesores de Grecia, Roma, que adoptó prácticamente toda esta cultura y una vez que se convierte al cristianismo, uno de los emperadores, ¿sí? Él termina adoptando las ideas de, de Aristóteles, ¿sí? Voy a hacer un cheque aquí rapidito, me disculpan. Este emperador Constantino el Grande, ¿sí? Él se dice aquí que tras tener una visión de la cruz de Cristo y dotar a sus ejércitos de este símbolo como estandarte, fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo del Imperio Romano. Entonces él lo que hizo fue, a su vez de que adoptó, una vez que conquista, bueno, desde ya hace mucho, pero que fueron los sucesores, en todo caso, Roma del Imperio griego, ellos sí adoptaron todas las costumbres del Imperio griego, helenísticas, y una vez que Constantino se convierte al cristianismo, nada más y nada menos, él institucionaliza muchas de las cuestiones filosóficas conocidas especialmente por las de Aristóteles, que son la última tendencia, vamos a decir, el personaje que era prácticamente, no se podía negar, era una autoridad. Entonces,
la iglesia también como autoridad, los imperios siempre de alguna manera imponiendo también mediante el lenguaje latín, que fue por mucho tiempo eh, un idioma oficial de la iglesia conocida de entonces. Cualquier otro idioma se veía como bárbaro, ¿sí? Un idioma distinto era más bien considerado la barbarie. Era un idioma común y no el oficial. Después surgió, como sabemos, y si no, esto es un buen momento de hacerlo, pero bueno, es algo muy de la cultura popular. Pero bueno, nada, no estamos en obligación de saber esto tampoco, ¿no? Pero sí es bueno saber que en este momento, al menos para crear un contexto y venir con el hilo argumental, que los griegos, ¿sí? Un idioma griego común, el griego koiné, que después de todo también se usó para traducir la Biblia, parte de ella, como sabemos, en hebreo, pero muchos, por ejemplo, la Septuaginta es una traducción griega del griego koiné, el griego común, de todos los escritos anteriores del Antiguo Testamento, llámese escrituras griegas, porque no estaba contemplado en ese momento, al menos era el idioma con que se escribió, y posteriormente los griegos lo escribieron en un idioma más accesible, por así decirlo, el griego koiné. Después, bueno, ya eso se escribió también como traducción, ¿no? Traducción de las escrituras hebreas, que era el idioma original, si se quiere. Posteriormente al latín, que todavía era inaccesible. ¿Quién leía latín? Casi nadie. Eso era algo que incluso se enseñaba en las escuelas escolásticas. Estamos trasladándonos a la era, si se quiere, se le conoce del oscurantismo. Llegados ya al momento donde se transmitía para entonces las escuelas. Yo ya lo había dicho aquí en mucho rato ya, pero es un buen momento de saberlo. Ya yo señalaba diferentes escuelas, pero las escuelas que viene de allí el término también, la escolástica. Las escolásticas eran escuelas eclesiásticas y ellos eran los que enseñaban y fijaban la norma en relación a eso. La pedagogía viene de por ahí también, de algunas transformaciones que quisieron hacer para humanizar más la escuela, que era en relación a la instituida, la escolástica, algo muy severo. Era muy severo el método de estudio y excluyente, definitivamente. Porque esto de la educación, las instituciones, de alguna manera ha sido muy, no tanto abierto al público como quien quiere asumir una ideología y tener una mentalidad abierta, y eso a su vez lo permita este tipo de escuela, porque ya estaba completamente suprimida, y cualquiera que osara contradecir tal cosa tenía que salir corriendo de allí, porque se podría convertir en un opositor, un hereje. Y qué decir de algunos que osaron contradecir tal cosa. Yo aquí he nombrado y hemos hablado un poco de ello. Puede ver otros capítulos, episodios, mejor dicho. Qué decir, nombrar aquí a Copérnico, antes de Copérnico también pudiéramos hablar bueno, más o menos por la misma fecha también, yo diría que un poco después sí, así lo puedo decir porque está registrado en la historia. Galileo Galilei, él defendió de alguna manera las ideas de Copérnico que post-morte fueron publicadas. Pero todo esto contradecía el status quo, por tanto, se convirtieron en
enemigos. Ese fue el caso de Galileo Galilei, pero también de otros personajes súper conocidos, ¿no? Que se atrevieron a traducir y llevar al idioma común estos escritos, sacándolo del latín. Problemas y problemas que se edificaron por acometer tal hazaña, ¿sí? En clara contradicción con la Iglesia constituida. Este mensaje no querían que fuera revelado a las masas. Por tanto, el idioma estaba de alguna manera frenando, de alguna manera conteniendo y sí limitando por el uso, y las interpretaciones que se le daban solamente venían de la institución eclesiástica constituida. Cualquiera que se levantara en oposición a esto, bueno, ya sabemos la suerte que corrieron muchos, como Giordano, quemados en la hoguera. Aquí se nos vienen a la mente algunas personas, muchos. Estamos hablando ya de esta era revolucionaria, que fue un detonante también muy temprano, todavía en la era antigua, pero que ya era un conato de lo que venía después, ¿verdad? Los que protestaron estas ideas que ya se estaba convirtiendo en algo súper descarado, porque de alguna manera comprabas tu derecho en el más allá, como no quemarte en el infierno. Entonces tendrías que pagar a la iglesia unos impuestos muy altos, ¿sí? Por eso es que la rebelión fue prácticamente desencadenante. ¿Quién fue el primero que clavó en la iglesia con un cuchillo estas tesis? Eran más de 90 tesis que contradecían. Era un reclamo. No vio venir todo lo que vendría después, pero sí que hizo esto en aquel tiempo. Lo hizo difundir gracias a la imprenta de caracteres móvil de Gutenberg. Fíjese cómo toda esta tecnología también facilitó la difusión, ¿no? Es como ahora Internet. Y qué decir de la creación de la imprenta de entonces. Pues ahí fue donde se difuminó todo este panflete, que de otra manera hubiese sido muy difícil que fuera accesible a la mayoría. ¿Quién fue este reformador justamente de la reforma? Aquí nosotros hemos hablado de eso, no tanto, yo creo que no. Pero sí que nos lleva a pensar, que es difícil mantener algo por mucho tiempo que sea antinatural. Muy difícil, porque en cualquier momento va a explotar una revolución, ¿sí? Hay una película, aquí la estoy buscando para que a lo mejor la puedan ver si no la han visto, que habla de Martín Lutero. Fue el reformador. Hubo otros reformadores que también contribuyeron a eso, ¿no? Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Menno Simons. También en Inglaterra, la reforma anglicana. Un insigne de él fue Enrique VIII. Bueno, lo hizo a su conveniencia y a su manera, pero también fue un reformador. Ya yo no voy a hablar tanto de eso, porque pueden ver la película en definitiva. Martin Luther. Bueno, en fin. Todas estas ideas que las personas edifican y quieren que pasen y trasciendan en el tiempo son empaquetadas en el lenguaje, y son instituciones
que pueden velar por ella, no digamos que por todo el tiempo, pero sí que van a luchar porque dure todo el máximo tiempo posible. La idea de que haya una reforma y que los deje a ellos, a estas ideas, a estas instituciones, porque al fin y al cabo son personas que mueven esto. Esto no es algo que simplemente llega y que todo el mundo tiene que obedecer y ya. La verdad es que hay un manejo de esto mediante ideología, bien sea a través de la, vamos a decirlo así, más allá de que también por la represión, pero también se puede ir por la persuasión. Y si te niegan el derecho de que tengas la capacidad crítica, que siempre la tenemos, algunas personas pudieran estar no de acuerdo, pero no tenían ningún poder para cambiar tal status quo. Si lo hubiesen hecho, como fue el caso de los reformadores, Martín Lutero a la cabeza y todo el desencadenante que vino después, bueno, no les iba a costar algo fácil. Iba a ser muy peligroso, incluso atentando contra su propia vida. Y ese fue el caso de muchos, y que la iglesia constituida, la institución como tal, tenía incluso su propia manera de que esto fuera detenido. Y no era sencillamente dando cátedra, era con los, en oposición a la iglesia de los reformadores, pero estos tenían, ya les digo, un aparataje para ejecutar acción sobre esto, que incluía quemarlos en la hoguera, los inquisidores. Y estos definitivamente promovían juicios que nada de argumentos que contradecían o osaran ir por encima de lo que era la interpretación de ellos acerca de la Biblia y de todos estos escritos que nada tenía que ver con la Biblia en sí, sino con su propia interpretación escueta, porque hasta la interpretación de Josué, Sol detente, fue refutada por el mismo Galileo Galilei de forma totalmente haciéndole ver que no era ni siquiera una contradicción, sino su mala interpretación de lo que decía allí Josué. Y nada, ellos sufrieron mucho, mucho, y muchos no se atrevieron a ir en contra. La reforma de Martín Lutero no fue algo sencillo de decir. Fueron muchos muertos. Se dice fácil ahora, ¿no? Pero es que la gente no se atreve a protestar si es que no ve, más que por ideología, si su vida peligra, trata más bien de mantenerse en silencio. Puede que no esté de acuerdo y puede que no esté necesariamente alienado, pero sí que prefiere mantener una actitud como las que yo decía aquí hace rato. En otro video yo hablé de eso y que bueno, en la era de donde la monarquía también y la iglesia se dieron la mano, gobernantes y eclesiásticos estaban muy de acuerdo, cosa que terminó, pudiera uno pensar, con la era de la Ilustración, que pregonaba salir de la minoría de edad, Immanuel Kant, y pregonaba también la racionalización, no tanto como acomodar las cosas a nuestra razón, aunque en parte sí, al final se dio uno cuenta de que esto también, esto del fin de los metarrelatos, le llegó a la iglesia y al oscurantismo, y también le llegó a la Ilustración, porque también quería vender sus propios relatos. Hasta el día de hoy, el fin de los metarrelatos, yo diría más bien
y muchos autores también así lo hacen notar, que es la crisis de los metarrelatos. No digamos que es el fin todavía, ¿no? Porque sí que estos metarrelatos influyen y tienen que ver con la era moderna todavía, ya que están en una transición. Algunos llaman de que estamos en una era posmoderna, y yo aquí decía, la modernidad líquida va de eso, ¿no? Eh, ahí está Bauman, que yo hablaba de eso en un video aquí, en otro episodio, que tenía que ver ya con el hecho de no creerse nada de esos cuentos, ni los del oscurantismo o la era esta donde la institución movía los hilos, y tampoco podemos leer incluso no tanto, diría yo, reformadores, a mansalva, sino escritos que ya tenían el puñal de la era de la Ilustración. Por ejemplo, Adorno, en relación a la dialéctica de la Ilustración, que ya decía que estaba en crisis también la Ilustración. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que desembocó el aparente supuesto idealismo alemán, que terminó en cosas como genocidios como Auschwitz, que definitivamente ponían en entredicho nada de la razón. Se impuso la barbarie y el dominio de la naturaleza, hombre, que también ser humano en general es naturaleza. Entonces el dominio del hombre por el hombre, ser humano por ser humano, y ideas como la de Martin Heidegger al extremo, ponían el acento en el yo, no tanto en el ego, como lo dijo también en su momento alguien que sufrió mucho porque también fue judío, y bueno, todo grupo minoritario que estaba por encima o por debajo de la regla de, bueno, convertir una sociedad aria, llámese una especie de raza que tenía el fin de dominar, y de que cualquiera que fuera distinto o pensara distinto, especialmente sí los judíos, con quien parece que hubo un ensañamiento en particular, evidentemente eran un enemigo público de la aristocracia alemana, pudiéramos llamarlo. Y eso que fue en la era moderna, imagínense. Así que nada, también fracasó. Ahí comenzó, por así decirlo, el punto de quiebre, el declive de esta Ilustración. Bueno, tendría, en resumida, muchas ventajas, pero que también se distorsionó. Y la venta de los metarrelatos del capitalismo, como nos cuenta Adorno en su libro, y también de la industria cultural y de esta concepción de racionalismo y de producción. Así que cualquier eficacia no estaba tomando en cuenta la humanidad. Mecanicismo puro y duro de la era y de lo que pudiéramos denominar, sí, la revolución industrial, que no puso su acento en el ser humano, en su felicidad, pero la felicidad manejada por ¿quiénes? Por el Estado. ¿El Estado acaso es el que decide cómo y cuándo y con qué método ser feliz? Y bueno, la ponía el acento en que la industria cultural es que la cultura es para hacernos ver feliz. El cine y todo eso ha imperado hasta nuestros días. Son puros metarrelatos que nos venden, y algunos se han dado cuenta y vaticinan el fin de los metarrelatos también, de la Ilustración, de la revolución industrial, del capitalismo. Y entonces todas estas instituciones están mediadas por el lenguaje.
Pero ¿acaso estas instituciones también no usan el lenguaje, o no es el lenguaje también, aparte de semántico, aparte de que sí se asume el nivel semántico, el nivel pragmático, como algo que es utilidad? Decía Wittgenstein en su Tractatus filosófico, que además también está escrito en aforismos, de alguna manera no son escritos tan extensos porque no pretenden oscurecer nada, o por lo menos tampoco pretenden fijar nada, en cuanto a que hay mucho de perspectivismo, como decía Nietzsche también, ¿no? No hay hecho, solo interpretación, ¿no? Dicho al extremo. Así que cada quien pudiera, sí, interpretar la idea que está allí, pero una de las ideas claves y que permanentemente este personaje en cuestión, en este libro, y el que escribió después también, el segundo Wittgenstein, y el giro lingüístico que ponía su acento no tanto en el significado, sino en el significante, haciendo alusión no al estructuralismo, que el estructuralismo, quise decir, de Ferdinand de Saussure, sino más bien, él sí que ponía el acento en el signo lingüístico, en la parte que ponía sí, por encima del significado del significante. El giro lingüístico va de poner al significante como una cosa que finalmente tiende al significado sin llegar allá. Así que el caso es que el significante, y que es mucho lenguaje, que es una cadena infinita de significantes, en todo caso no pretende fijar nada, sino que siempre se le puede agregar, aunque por consenso el lenguaje también tiene ideas léxicas que son deístas, en el sentido de que van más allá de convertirse en algo que no es retórico, sino que sencillamente tendría que ver más con lo pragmático, tendría que ver más con lo denotativo, más que con lo connotativo que se puede extender, porque siempre usa irremediablemente muchos signos y está envuelto de metáforas, ¿sí? Metafórico. Nietzsche también hablaba de ello en su momento, diciendo que es una cadena infinita de significantes. Jacques Derrida, bueno, ya Nietzsche, como les decía, y lo dije en otro momento, pero aquí lo termino de complementar con esta idea, la idea esta de que si no hay hecho, solo interpretación, entonces no deberíamos hacer caso tanto, ya no tanto a lo que es la concepción esta fija de la dialéctica, bueno, de la dialéctica, sino de la retórica. La retórica va de los poemas, de estas ideas que siempre expresan un significado ya no denotativo, sino connotativo. Hay mucho de interpretación allí y no una idea fija, sino más bien puede seguir trascendiendo. Y entonces se pone el énfasis no tanto en lo apolíneo, sino en lo dionisiaco. Así que no es fijo, y por no ser fijo no se instituye. Y no era algo que le agradaba a Nietzsche, tampoco a Derrida, en el sentido de que no querían fijar una idea, sino proponerla. Así que el lenguaje, Bertrand Russell, también puedo nombrarlo aquí, también hay que nombrar a Maturana, a Marx y a Foucault en relación a que la lengua, y aquí voy a leer una frase, por eso estoy teniendo mi mirada abajo, el lenguaje no solo nos permite hablar, estos personajes anteriores respaldan esta idea, por eso los nombré antes,
no solo nos permite hablar el lenguaje sobre las cosas, sino que también el lenguaje hace que sucedan las cosas. No solo permite describir la realidad, sino que el lenguaje también crea realidades. La realidad no siempre precede al lenguaje. También el lenguaje puede que también precede a la realidad el lenguaje. Me enredé un poco, pero la idea aquí es que el lenguaje simplemente es un medio con el cual describimos la realidad. No digamos lo real, ¿no? Que es el número, que en palabras de Lacan, Jacques Lacan, tiene que ver con el registro de lo real, que nada escapa al lenguaje, ¿no? Nada tiene que ver con el registro simbólico y imaginario. Ya el lenguaje que está involucrado en estos dos no tiene nada que ver con lo real, sí con la realidad, porque la realidad puede ser una versión de cada quien y no necesariamente lo real, aunque muchas realidades pudieran acercarnos a lo real, en cuanto a que las realidades simplemente se expresan con pura retórica porque no llegas al significado, de modo que termina siendo algo no instituido, no algo que puedas fijar, por lo menos no permanentemente, sino provisionalmente, porque es holístico, tiende a cambiar, no hay nada homogéneo sino heterogéneo. En todo caso, la institución queda obsoleta, queda imposible de darse, porque estamos hablando de que el lenguaje es un medio, pero también puede ser un fin. ¿Por qué? Porque el lenguaje, aquí lo escribí también, el lenguaje construye nuestra realidad. El lenguaje puede ser descriptivo en cuanto a que es pasivo o generativo, que es activo. Podemos construir. No solamente describimos lo que pasó, porque en este caso es pasivo, es pura hermenéutica, en el mejor de los casos fenomenología, hablando de Husserl y este método, y hermenéutica pudiéramos venir no solamente de los escritos en cuanto a la traducción que hagamos de ello, sino a la interpretación, que es un paso más. Todavía un paso más a la interpretación sería el hecho de que podamos observar, no tanto en cuanto a lo fenomenológico, que nos metemos en nuestro bolsillo, nuestro compromiso ontológico, y empezamos a tratar de observar el del otro, así que no hacemos caso, porque somos conscientes de que el peligro está latente de caer en el sesgo de confirmación, en cuanto a que vemos a la otredad, pero al mismo tiempo queremos en el compromiso de entenderlo, sí, pero de colonizarlo también, así que convertirlo en lo mismo. Entonces, el paso más allá de la traducción, interpretación y asumiendo una idea de entender el rostro del otro en cuanto a un estudio fenomenológico del rostro, que el rostro también nos habla de quién es el otro. En todo caso va más allá de las palabras, va más allá, trasciende el lenguaje, porque también está no solamente el hecho de la metalingüística, sino también la paralingüística, que asume otros factores. Ya hablábamos en su momento, ¿verdad? David Hume, él decía que de ver una cosa una y otra vez puede que nos acostumbremos y que fijemos esta idea hasta que llega una anomalía a derrumbar todo el paradigma, porque no se sostiene, ya no se sostiene, porque termina siendo ya más bien un dogma del empirismo, y esto queremos evitarlo. Aquí yo citaba también
a Donald Davidson, porque termina ya no haciendo una interpretación, sino termina convirtiendo a lo que yo veo. Por eso es que el empirismo dice hay que ver para creer. Entonces no elevo esto a un escepticismo, tampoco a un dogmatismo, sino en la media, en lo que Kant en su momento trató de conciliar a empiristas y racionalistas. Lo mismo de decir unos y otros tienen de dogmatismo y escépticos o escepticismo, ¿verdad? David Hume se le decía ateo escéptico. ¿Era ateo o era escéptico? Es lo mismo, porque una cosa es asumir de que yo no puedo creer en algo que no estoy viendo, y otra cosa es que por tanto verlo yo termine fijando la idea y termine de alguna manera convenciéndome usando experimentos que probablemente se pueden replicar, repetir y dar los mismos resultados, y tiene más bien olor a cientificismo en cuanto a que los dogmas del empirismo dan la sensación, y esto fue lo que criticó y lo argumentó también de manera magistral, a mí me parece que sí, Donald Davidson, de que la interpretación es y debe tomar en cuenta no solamente lo que se escucha y se ve, esas evidencias, sino también aquello que no encuentra en el lenguaje un posible asidero. Entonces la paralingüística también va de eso, ¿no? Los eventos mentales, como él lo señaló. Entonces, si tú no tomas en cuenta esto, si lo dejas por fuera, es evidente de que esto, que ni siquiera es noúmeno, forma parte del fenómeno y tienes que observarlo desde un punto de vista fenomenológico, ya no atribuyéndole a eso solamente si encajara o no dentro de tu marco conceptual o dentro de las ideas previas que tienes, que sencillamente tienen que ver con tu cosmovisión, que probablemente no tenga nada que ver con la cosmovisión del otro. No lo colonializo. Y esto es un problema que siempre trajo consigo y hasta ahora se arrastra la cultura occidental, que lo que quiere es vender más de lo mismo. De eso podemos hablar, por ejemplo, si exploramos a fondo las cosas estas que decía en sus escritos. Yo siempre le estoy llamando cosas, pero bueno, respetuosamente vamos a decir que toda la ideología que nos quiso señalar Enrique Dussel, en cuanto a la otredad irreductible. También él habló, prácticamente fue un seguidor en su forma y explicó a su manera también, muy original, pero sí, muy parecido también o muy siguiendo a Emmanuel Levinas y también a Dussel. En todo caso, lo que pudiéramos decir aquí es que no hay manera de fijar algo sin comprometer el aprendizaje, porque fijar algo, institucionalizarlo, en todo caso debería ser provisional, ¿sí? Hasta que no se presente una anomalía, y además hay que tomar en cuenta de que no todos van a tener la misma interpretación, y si bien esta idea aterra, lo mismo que a Edmund Husserl le aterraba, porque deja por fuera la verdad, la deja como probable. Escepticismo siempre es probable, pero desde el punto de vista humano es así, no digamos ya desde el punto de vista de lo real, que puede que tu interpretación sea de una forma u otra, pero la realidad no supera a lo real. Es una interpretación más, un juego de lenguaje más, no queriendo decir esto de que estés manejando la esencia,
que por el noúmeno que siempre se nos escapa. Esta idea es aterradora porque quiere decir que jamás podemos entenderlo todo, y por no tener dominio de tal cosa nos llena de pánico porque no tenemos el control. ¿Y quién necesita tener el control? Tener el control, en el caso del ser humano, total, lo que lleva es a una cuestión que raya en el despotismo. Y el despotismo con rostro humano siempre ha traído consigo problemas porque intenta dominar a la naturaleza y junto con la naturaleza a seres humanos que también son naturaleza. Y entonces siempre va a ser un problema. Entonces las instituciones sí que son importantes en cuanto a que empiezan a dar forma y sentido y no nos convertimos en neuróticos, pero sí que hay que verlo con cuidado porque podríamos estar limitándonos más de la cuenta, dándole poder a alguien que no lo va a manejar bien, y pudiera también estar cayendo en el terreno de lo que yo aquí tengo que repetir esto, de lo que significa los dogmas del empirismo, sin hablar de que pudiéramos caer en un escepticismo exacerbado, no moderado como el de David Hume, que él era el que él quería venderlo de esa manera, no lo interpretaron bien tampoco, creo yo. Estoy seguro, eso sí, de que la idea de no saber aterra. Yo solo sé que no sé nada. Es un ignorante total. O más bien es un, no sé, un intelectual, sí, pero perfectible. O sea, siempre va detrás de ser mejor. No perfecto, no el 100%. No hay una cuestión que pudiera decir hasta aquí llegamos, sino más bien es perfectible. La idea de entender y de comprender no va tanto de lo que yo conozco y de lo que ni siquiera sé que conozco. Así que mi pequeño mundo, mi cosmovisión es aceptable dentro de cierto contexto, pero no, y está muy lejos de ser el 100% de todo lo que se puede conocer. Es algo sencillamente que es un cosmos, es una totalidad a la que no llegamos. Así que la idea de una institución es relativa, no definitiva, no absoluta, porque el absolutismo, la cuestión esta totalitaria con rostro humano es siempre problemática, ¿sí? Y además termina sesgando no sé, la creatividad, incluso usando los mismos recursos de la lengua, porque la lengua es creativa, es pragmática. Con la lengua tú puedes hacer acciones, ¿ah? Tú puedes decir, ¿lo aceptas? Sí, lo aceptas, sí. Desde este momento los declaro marido y mujer, como decía Bertrand Russell, ¿no? Con la lengua se crea también. No solamente es un medio, sino también es un fin. La lengua es, y en ocasiones también termina fijando, porque termina nominando, y más que por consenso o por aquello de que pudiera decirse contrato social, de la que además a mí nunca me llamaron para consensuar eso, ¿no? Simplemente soy un ser humano que se encontró la lengua preexistente y también innatamente tenía las condiciones para generar el lenguaje, ¿no? Y bueno, aquí podemos hablar de biolingüística y no me voy a extender más en esto porque ya quiero ir concluyendo. Las instituciones hacen falta, pero no deberían ser fijas, ni tampoco deberían estar encuadrando a todos y todo y mantener en expectativa mucho conocimiento que está del otro lado, que si bien hemos avanzado, no tanto, no muy lejos, apenas a los bordes, y que
claro que tenemos que apoderarnos de eso. El conocimiento es poder, pero ¿qué tipo de conocimiento es ese? ¿Cómo ejercemos ese poder? Ese siempre ha sido un problema del ser humano que sin duda ha llevado a la barbarie, a pelear la barbarie y convertirse en barbarie. Y nada, el lenguaje es necesario. Eso sí, ahí estoy de acuerdo con Maturana, porque es, como decía también Wittgenstein, es el problema, pero también puede ser la solución. Y las instituciones va de eso. Las instituciones están llenas del lenguaje. Las instituciones deben estar al servicio del ser humano. No deben estar en oposición y mucho menos en represión. Porque que las instituciones son humanas. En todo caso son humanos en contra de ellos mismos. Y atenta incluso con esa visión tan dogmática contra la especie. Porque en todo caso perpetuar al ser humano implica verlo como uno de nosotros, y no porque se diga de forma romanticista, sino porque es la verdad neta, pura y dura, de que nosotros no somos solo texto. Hay cosas que se escapan del texto y que también hay que tomar en cuenta. Eso que dijo Jacques Derrida, nada hay fuera del texto. Lo que crea es la suspicacia. Ok, ¿qué es ese nada? Nada hay. ¿Qué es ese nada? Porque ese nada es algo. Es algo. ¿Sí? Y aquí pudiéramos traer esto en un terreno muy ambiguo, ¿sí? Muy filosófico, si se quiere. Y es que la nada, eso de oposiciones fonológicas distintivas, nos dice de que estas distinciones tú al fin y al cabo puedes percibir lo que es al compararlo con lo que no es. Esto es negativo, pero al mismo tiempo termina revelando, ¿no? Porque no solamente te enfocas en lo que se dice, sino en lo que no se quiso decir. Aquello que se nos escapa, pero al fin y al cabo entiendes de que esta persona no puso esto aquí por algo. Entonces no te concentras en lo que hay, sino que ¿por qué esto no está aquí? Entonces este límite revela también el grado o el compromiso ontológico de este sujeto. De alguna manera asoma su esencia sin necesidad de demostrarla completamente, porque hay una intencionalidad. Yo quiero tener ciertos fines con este escrito, con este programa, con este discurso, y de alguna manera yo tendría que leer entre líneas lo que no está escrito, lo que escapa del texto, porque nada hay fuera del texto. Somos nosotros texto. Así, por ejemplo, decía, y podemos ser interpretados. ¿Acaso podemos interpretar? Somos interpretables nosotros. Es que si no empiezas a notar lo paralingüístico, si no empiezas a notar lo que trasciende al lenguaje, lo que no está en el texto. Martin Heidegger sí decía que somos texto, entonces trasladó la cuestión hermenéutica ya no en clave de los escritos, sino también en cuanto al ser humano, que también se puede hacer un estudio hermenéutico ya después fenomenológico, sin hablar también de aquello que es, llámese psicolingüístico, que tiene que ver también con el nivel superior de interpretación. Y esto a muchas instituciones se les escapa, que es ya no traducir ni hablar de hacer una escueta traducción palabra por palabra, que al final es una transliteración
que nada tiene que ver con las ideas. Las palabras muchas veces son palabras, pero con un nivel sintáctico no podemos ver el nivel semántico, ni siquiera el nivel pragmático. Apenas un nivel y puede que se nos esté escapando muchísimo. Así que la interpretación, que es un nivel más amplio, debe ser desde el punto de vista fenomenológico. Estoy así tratando de hacer un resumen para terminar y hacer no solamente quedarnos con la obviedad, sino ir más allá, hacer una lectura del otro de manera que veamos ya también en cuanto a la interpretación, pero profundizar en aquello que tiene que ver con el compromiso ontológico del otro, que tiene que ver con la cosmovisión, que tiene que ver con también, que tiene que ver con la esencia y sí, un punto de vista fenomenológico, ya creo que lo dije, ¿sí? Hay que verlo así, no cerrarnos con las instituciones. Por eso es que la cuestión del empirismo, la experiencia, es algo que escapa de cuatro paredes. El aula invertida, todas estas cuestiones que conocemos que tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje ubicuo. Aprender no es de cuatro paredes, no es de una institución. Aprender no es de un momento, es para toda la vida y podemos aprender de todo, de todos y en un momento no fijo, sino que supera el espacio-tiempo. Aprendizaje ubicuo, ¿no? Trasciende lo que pudiéramos decir son barreras temporespaciales, la supera. Así que supera también cualquier institución posible. Yo puedo graduarme en un momento dado, pero eso no implica que me cerré al aprendizaje. Yo puedo aprender y debería, y de hecho nuestro órgano cognitivo por excelencia, el cerebro, pero también todo nuestro cuerpo, está aprendiendo permanentemente. Más allá de que algunos vean una cosa formal, porque obtuviste un certificado y a lo mejor sea más respetable, hay una evidencia que mostrar. Porque claro que tú no puedes decir que sabes algo sin haberlo demostrado. Algunas personas querrán que lo demuestres, no solamente con un título, que ya es una demostración, pero también con la práctica. Entonces el lenguaje se convierte en utilitarismo, pero también en semántica. Pero sobre todo, y yo no diría que sobre todo, también está aunado, sí, siempre a eso, a lo que se denominaría también en cuanto a planificar para el futuro descriptivo en hermenéutica, pero también, y como dije aquí hace rato, y no debemos perder de vista lo descriptivo, pero también lo creativo, lo generativo, que es un aprendizaje más activo que no tiene que ver con un momento, un espacio dado, sino que termina siendo holístico, dándose permanentemente, ¿sí? En todo caso, ¿cuál es el nivel? Y aquí voy a terminar con esto. Nivel superior. A lo mejor se escucha esto que es el teclado. De interpretación. Hay un libro que en algún momento voy a tener que hablar de él, que se llama Interpretación en plastilina, que habla de eso también, ¿sí? Poquito también, ellos hablan de otras cosas, pero sí. Si no la consigo, igual voy a terminar. Sí. Entonces hablamos de hacer de verdad una interpretación
superior, un nivel superior de interpretación es entender y que si bien podemos tener una racionalidad compartida, también hay muchas cosas que somos diferentes y que terminan dando identidad a alguien y está allí muy comprometida su esencia, aunque no se deja notar del todo. Y esto forma parte de la realidad. No digamos que nosotros tengamos que llegar a ella en un 100%, pero sí lo suficiente, entendiendo que desde el principio de caridad podemos hacer una inferencia de lo que ocurre. Y esto no es algo que se haga por un rato ni por un tiempo, sino que debe ser prolongado. Por eso es que la psicometría no funciona, porque estás midiendo algo según un momento, según un contexto. Es restringido. No digamos que no funciona, pero funciona para algo muy restringido. Y hay muchas cosas que se nos escapan que nada tiene que ver con la inferencia que trata de ir más allá y tiene que ver con el compromiso de hallar la verdad, siempre pospuesta a lo mejor, pero nada, eso es lo que motoriza el aprendizaje. Esto del movimiento que pudiera convertirse en algo imposible, ¿verdad? Como esto de las paradojas de Zenón. Después puedo hablar de eso porque hay muchas cosas que quedaron ahí como en el aire. Pero las instituciones son respetables. Las escuelas pueden ser liceos, pueden ser jardines, pueden ser lugares específicos, ¿sí? Pero recuerden que esto no es algo, si bien ideológico, si bien dentro de un marco, si bien ayuda, porque te termina dándote herramientas posibles y ofrece también un parámetro por el cual sentir cierta conformidad, porque hay cierto dominio y el dominio siempre da la sensación de control, pero nada, eso no es todo, eso apenas es una parte, las instituciones. Puede que si nos quedamos con esta parte nada más, y si creemos que no es cambiante en el tiempo, estemos más bien comprometiendo el, el aprendizaje que nadie debería impedir que suceda. Bueno, cuando ha ocurrido ha sido desastroso, porque han intentado parar una corriente indetenible. Y esto ha sido desastroso para ambas cosas, ¿no? Tanto para aquel que está nadando contra la corriente como para el fluir de la corriente, que al fin y al cabo, si lo represas y lo instituyes, esta represa no es natural, es artificial y terminará colapsando. Todo es cuestión de tiempo, no importa cuánto dure, ¿sí? No importa cuán rígido sea y duro, ¿sí? Y tenga la sensación de ciencia en cuanto a dogma del empirismo, en cuanto a cientificismo, en cuanto a esta es la ciencia normal, en cuanto a que tenga cierto rigor y cierto confort, que al fin y al cabo tiene una razón de ser, pero no, y se puede entender, pero no digamos que es una institución suprema, última, definitiva y que hace más daño que bien, sino poner las instituciones al servicio del aprendizaje, al servicio del ser humano y al servicio de, más que del ser humano, porque estaríamos cayendo en el antropocentrismo, que también es dañino al extremo, al servicio de la perpetuación de la especie, de la vida, que implica el reconocimiento del otro, en definitiva, de la otredad irreductible, pero que trasciende al ser humano, que entiende de que hay otras especies y hay otras formas de vida que también hay que tener en cuenta y que no hacerlo, pues, compromete nuestra vida también. Cuidado con las instituciones.
Bueno, chao, chao, nos vemos otro día. Y esto está quedando, y creo que quedó muy largo, pero mire, no hay yo cómo parar esto, no hay yo cómo parar. Sencillamente voy a tener que detenerlo. Hasta luego, chao.